seno activo corriente, cuándo provisiono, ¿no? Temas partidas presupuestarias, pero un poco que dejamos de lado cuáles son las responsabilidades, obligaciones y acciones preliminares que un contador debe tener para el cierre contable. Es más, ahora estamos ya abocados a la presentación de los estados financieros del primer semestre. Entonces, por lo tanto, también hay que hacer acciones que vamos a verlos un poquito, pues, ¿no? El día de hoy. El tema de hoy día va a estar enfocado a lo que es cierre contable en base a la directiva 07-2014 del MEF, de la Dirección General de Contabilidad Pública, pues, ¿no? Entonces, en base a eso, vamos a ver un poco el desarrollo, qué acciones, qué responsabilidades y obligaciones vamos a tener los que trabajamos en la parte de contabilidad gubernamental del sector público. Te cuento también, Salomé, que no solamente los contadores participan de este proceso en cierre contable. También necesitamos, como vamos a ver en el desarrollo de este tema de esta hora, que también profesionales de la Oficina de Presupuesto, de Logística, de Recursos Humanos, de Informática, Procuraduría, Asesoría Jurídica, etcétera, 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 ponen su granito de arena para elaborar los estados financieros y posteriormente la cuenta general de la República, ¿no? Así es, Martín. Todo lo que sucede financieramente en la entidad tiene que consolidarse en la parte contable, ¿verdad? Y me gusta el tema, Martín. Tú hablas esta noche sobre responsabilidades, obligaciones y aquellas acciones preliminares que tiene que hacer el contador de la institución a fin de consolidar y elaborar los estados financieros. Estupendo, Martín. No, yo como te dije, le dije a Sofi, te digo ahora, Martín, yo esta noche no me pierdo tu clase. Y por supuesto, ya te he dicho que voy a ser tu alumna porque lo próximo que tengo que enseñar yo es contabilidad. Uy. Entonces tengo que ser tu alumna, definitivo, Martín. Sí. Como se dice, ¿no? Mientras que la competencia sea sana y de calidad, mejor para los alumnos, ¿no? Que van a participar, porque se van a generar mejor expectativa y mejor calidad de educación, que justamente es lo que quiere Desarrollo Global, ¿no? Profesores de calidad a uno para justamente capacitar, para aportar gestión, como ¿no? se debe, así es. Como siempre digo, necesitamos gestores públicos en la administración pública, ¿no? Así es. Necesitamos de lo que hagamos, siempre gestores públicos. Bien, vamos a iniciar, ¿qué te parece, Salomé? ¿No? El curso del día de hoy, y una lámina que siempre contrasta lo que es la realidad de la administración pública, ¿no? Sí. Y es una lámina con la cual yo siempre pienso en los cursos que he visto de CIAF, ya sea administrativo, contable, tesorería, presupuestal, el tema de hoy, un poco, ¿no? La desorganización que hay en la administración pública, pues, ¿no? Y esto es una realidad, pues, ¿no? Y no podemos escapar de ella, ¿no? Situación actual en muchas, por no decir todas las entidades del sector público, ¿no? Me quedo un poco corto, ¿no? Y donde vemos presupuesto por un lado, tesorería por otro lado, contabilidad tratando en sus aspectos técnicos de equilibrar, organizar, ¿no? En la mejor manera posible. De repente nos puede faltar, y lo digo como colegas, ¿no? Contables, nos puede faltar de repente un poquito más de experiencia, criterio, organización para mejorar esta situación, pues, ¿no? De lo contrario, ¿no? El contable prácticamente es el asesor financiero de la administración de turno, pues, ¿no? Así es. Y debe ayudar en la parte financiera a lograr los objetivos presupuestarios también, porque todo lo que es presupuestario finalmente va a tener incidencia financiera, pues si no vamos a ver un poquito cómo cada uno va a querer jalar por su lado, presupuesto, recursos humanos, contabilidad, tesorería, logística, control patrimonial, etcétera, y finalmente vamos a caer en merced de ¿quién? De las OSIs, ¿no? Van a haber nuestras debilidades, van a haber hallazgos, las sociedades de auditoría. Muchas entidades como la mía están pasando auditoría actualmente, pues, ¿no? Viene la Comisión de la Contraloría General de la República, hay que pagar impuestos. Entonces, todo eso se desnuda cuando tenemos una mala organización. Y es lo que queremos, o pretendo siempre en estos cursos, ¿no? De llevar, ¿no? Caer en la sensibilización de la gente para que pueda mejorar esta situación, al menos poner mi granito de arena, pues, ¿no? Entonces, para empezar un poco este curso de responsabilidades, obligaciones y acciones preliminares, siempre es prudente aterrizar qué es lo que queremos dar como el tema en sí, ¿no? En la filosofía de este tema del curso, ¿no? La cuenta general de la República. ¿Para qué queremos todo lo que voy a hablar esta hora? ¿Para qué? ¿No? Justamente para la elaboración de la cuenta general de la República, Salomé. Entonces, O sea, ¿sí? esos estados financieros que se elabora es finalmente para hacer
La cuenta general de la República. pues, Muy ¿no? bien, ya. Entonces, es una sola cuenta, Salomé, que finalmente como Estado peruano vamos a tener y esta vez finalmente es auditada por la Contraloría General de la República, es aprobada por el Congreso de la República y finalmente suscrita por el Poder Ejecutivo a través de nuestro presidente, pues, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es esta cuenta de la República? Pero, y como recalco, ¿no? Importante y tener la debida prudencia para elaborarla, pues, ¿no? Entonces, ya un poco vamos aterrizando de la parte general a la parte específica, ¿no? Estamos viendo la parte general en esta oportunidad por el tema, pues, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos en la administración pública, ¿ok?, va a aterrizar en los estados financieros, pues, ¿no? Y acá habla un poco de las responsabilidades también. El artículo 199 de la Constitución Política del Perú habla sobre los gobiernos regionales y locales también son fiscalizados también. Muchas veces me dicen, cuando hablan de la cuenta general de la República, habla solamente sobre gobierno nacional o gobierno central. No, encierra todo, ¿ok? Y hay que rendir cuenta anualmente de los recursos que nos son asignados presupuestariamente, pues, ¿no? Ajá. Entonces, tú dominas el tema presupuestario, Salomé, Así y es. sabes que el MEF nos asigna presupuesto. Entonces, eso hay que al final de año hay que hacer una rendición de cuentas, cómo hemos gastado, tanto presupuestariamente como financieramente, pues, ¿no? Así es. Muy bien. Y acá un poco de lo que dice la ley 28708, Sistema Nacional de Contabilidad, pues, ¿no? Donde también define lo que es la cuenta general de la República como un instrumento de gestión, ¿no?, pública que contiene información y análisis, pues, ¿no? Como siempre digo, no hay información o no hay profesión más cercana a la información que la contable, pues, ¿no? Porque finalmente a la contabilidad le van a pedir información estadística, cómo vale una evolución de gastos, evalúame el gasto. Es más, te comento, ya Salomé, el día de hoy nos reunimos con la alta dirección del ministerio donde yo laboro y estamos viendo una donación que hemos recibido de la Unión Europea. Y vemos con preocupación cómo la unidad orgánica, porque se formó una orgánica a pedido en el convenio marco de este convenio firmado entre la Unión Europea y el Ministerio del Ambiente, donde yo trabajo, pedía que se constituya una unidad orgánica, quien va finalmente a ejecutar el gasto, ¿no? Pero se comprometía por tramos, por periodos, a llegar a una ejecución. Ya. Finalmente no han llegado a ejecución. Estamos en una ejecución, me refiero a esa donación, a solamente un 20% cuando deberíamos estar ya llegando a un 80%. Uy. ¿Ok? Ya. Y la parte presupuestaria, porque luego va de la mano, tenemos que informar cómo va esa evaluación para que alta dirección pueda tomar acciones correctivas al respecto, pues, ¿no? Y cuando hablamos de informar resultados, nos referimos también a la información de la administración pública en general. Acá no se refiere solamente a la parte contable, que finalmente que es la que va a reportar información, pero necesitamos también de la información de otras unidades de la misma administración pública para que estos estados financieros sean razonablemente, pues, ¿no? No sé si hay consultas, Salomé. Todavía todos te ¿no? están escuchando muy Muy bien. atentamente. Mira, acá está Uber de Tacna, está Maritza de Huancayo y está mi amigo Williams desde Moquegua. Qué lindo. El Perú entero te está escuchando, estimado Martín. Por favor, continúa. Bueno, buenas noches, Perú, buenas noches a todos. Muy bien. Bien, y entonces ya metiéndonos al tema en sí, haciendo un preámbulo de los antecedentes, porque siempre es bueno ponerlo, ¿no? En la piscina donde vamos a nadar, ¿no? ¿Qué agua vamos a manejar? Entonces vamos a analizar, como le comenté, la Directiva 07-2014 EF 51.01, que es justamente el cierre contable. Algunos me dirán, para el cierre contable todavía falta mucho. Sí, pero desde ahorita hay que tener las acciones preliminares, pues, para finalmente no llegar a fin de año y ver qué es lo que le falta y no hemos hecho. O sea, desde ahorita nos tenemos que organizar como entidad, hacer un cronograma de trabajo, de presentación de información en todas las áreas, pues, ¿no? Y eso es lo que nos falta de repente, ¿no? Por eso le digo, hay que gestionar, no hay que esperar solamente el fin de año, como muchos colegas lo hacen, esperan el mes de enero del próximo año para recién empezar a analizar los estados financieros. Los estados financieros se tienen que elaborar mensualmente, trimestralmente es la presentación, pero me refiero a análisis mensuales para saber cómo va evolucionando la información financiera y contable, pues, ¿no? Cómo van nuestras cuentas por pagar, cómo van nuestras cuentas por cobrar, si hay cuentas por castigar, etcétera, pues, ¿no? Muy bien. Y un poco lo que dice la Directiva 07, ¿cuál es el objetivo de esta directiva?
uniformizar los procedimientos de cierre contable y presentación de la información financiera. Lo que habla este objetivo de esta Directiva 7 es lo mismo que va a decir la Directiva 05-2014 para la presentación del estado financiero trimestral y semestral. Ya se nos viene la información semestral, como dije, al 30 de junio hay que presentarlo aproximadamente, si mis cálculos no fallan, son 30 días calendario finalizado el semestre. Quiere decir más o menos el 13 o 14 de agosto, si no hay por ahí un feriado. Entonces, el 13 o 14 de agosto es el plazo máximo para presentar los estados financieros semestrales. Y hay que presentar también información, el estado de situación financiera, mi estado de gestión, los AFs, ¿no? Una serie de información que van a estar contempladas en la Directiva 05. Entonces, esta Directiva 07 va a recoger todo es información, pues, ¿no? Entonces, el objetivo va a ser siempre lo mismo, la uniformizar los procedimientos de cierre contable, ¿ok? Y cuando hablamos de cierre contable, vamos a entenderlo también como cierre semestral o trimestral, porque también hay que prestar información que debe ser debidamente analizada, pues, ¿no? ¿Ok? Y el alcance, como dice, se encuentran todas las entidades de la administración pública, desde ministerios, poderes, beneficencias, universidades, empresas del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, ustedes pueden ver acá el material, no sé si ese material les va a ser alcanzado a los participantes, bueno, pero igual se lo pueden ir, yo el material se lo dejo a Desarrollo Global para que se lo pueda dar al alcance de ustedes, los participantes, los interesados, para después de más tarde, más luego, de repente Desarrollo pueda organizar un curso más específico, pues no, porque hoy vamos a tocar temas generales, pues no, en esta hora de capacitación. Muy bien. Y un poco donde dicen, ¿no? Direcciones y oficinas responsables de la elaboración de la información contable, ¿ok? Y acá ya estamos viendo, ya que de la directiva indica que no solamente la parte contable es responsable de emitir información contable, sino como estamos viendo, ¿ok? ¿Ven? Acá dice oficina de contabilidad o lo que haga a sus veces, y acá abajo dice la oficina de presupuesto de lo que haga a sus veces. ¿Qué lo dice? La directiva de cierre contable. ¿Ok? Esa directiva es macro, de ahí se desprende la directiva de trimestral o semestral. Entonces, es lo mismo, entonces esa es la filosofía del espíritu. Y eso siempre lo preciso, ¿por qué? Porque siempre las oficinas de presupuesto, ¿no? Son un poco reacias en ese sentido de, no, esa es información contable, yo no me meto. No, también presentan información, firman la información. Entonces, firman información. Es por eso que hay personas que de repente, si no bien no trabajan en la parte contable, no trabajan en la parte presupuestaria, pero algún día, me imagino, ¿no? Como todo profesional, les vamos a dar vuelta en este mundo o este mercado, ¿no? Como es la administración pública, ¿no? Podemos trabajar, hoy estoy trabajando en contabilidad, quién sabe, a 1 o 2 años puedo trabajar en logística, a unos 4 años puedo trabajar en presupuesto, y tengo que tener los conocimientos. El profesional hoy en día debe conocer de todo un poco, pues, ¿no? Porque luego vienen las obligaciones y las responsabilidades, pues, ¿no? Muy bien, entonces vemos que la oficina de contabilidad debe dar información financiera, ejecución presupuestaria, información complementaria, pues, ¿no? Y las oficinas de presupuesto de la OCA a su vez también deben entregar información presupuestaria, y ahí está. ¿Qué estados financieros debe presentar? PP1 y el PP2, así como sus anexos presupuestarios. Información sobre el presupuesto de gasto por resultados y su análisis respectivo, ¿no? El famoso PPR, ¿no? Presupuesto por resultados. Tienen que pedir una evaluación, cómo va el gasto, semestral y anual. Les comento respecto a esto. ¿Okay? La auditoría ha cambiado, ¿no? Ya la filosofía de auditar ya ha cambiado. A partir de noviembre del año pasado, de 2014, ha salido una nueva perspectiva para la auditoría. Antes se denominaba auditoría a los estados financieros e presupuestarios, ¿ok? De entidad tal. Ahora, el énfasis es auditoría a los estados, a la información presupuestaria y financiera, donde tienen que rellenar alrededor de 16 formatos, que hasta ahora los auditores no terminan de llenar. ¿Ok? Entonces, vean, el enfoque ha cambiado, pues, ¿no? Entonces, qué importante para la información contable va a ser necesaria ligarla, concatenarla con la información presupuestaria, pues, ¿no? Entonces, muy importante tener esa información. Información también sobre el presupuesto de inversión pública, los famosos PIB, ¿no? El gasto social, análisis de inversiones y, como repito nuevamente, el gasto social y algún análisis, ¿no? Hay que presentar también
notas a los estados presupuestarios, así como hay notas a los estados financieros, ¿ok? Donde evaluamos el gasto de caja y bancos, de existencias, de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, transferencias financieras recibidas, otorgadas. Hacemos un comparativo. También esta directiva pide que hagamos notas a los estados presupuestarios, pues, ¿no? ¿Qué más dicen? Y entrando un poco al tema de hoy, direcciones de oficinas responsables de la elaboración de la información contable en las entidades públicas. Y vean qué dice el PPT, el material. Las direcciones de personal, abastecimiento, servicios auxiliares, procuraduría pública o la que a sus veces, oficinas de proyectos de inversión, proporcionar información en forma, que dice Salomé, obligatoria. No es que si queremos. No es que si queremos. Recuerden que esta directiva es aprobada con una resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ok? Entonces es una directiva que se debe cumplir, que tiene obligaciones, que tiene responsabilidades. Y finalmente también tiene, si no se cumple, va a haber una cierta omisidad a la información y por lo tanto va a llegar a una sanciones, bueno, sanciones administrativas, que pueden ser administrativas, civiles o llegar a lo penal si hay un incumplimiento o falta de información, pues, ¿no? ¿Ok? Muy bien, Martín. Acá yo quiero hacerte el comentario de Edward. Dice, un administrador de una unidad ejecutora en el mes del año debe coordinar o enviar un memorando a las áreas de contabilidad, presupuesto, para que tomen su medida con tiempo para elaborar el cierre contable y presentación de la información. ¿Cierto, no, Martín? Es cierto, ¿no? Hay entidades que a pesar que existe esta directiva de cierre, hace sus propias también directivas de lineamientos de cierre contable, porque hay entidades que manejan no solamente son pliegos y unidades ejecutoras, sino también que son pliegos y tienen varias unidades ejecutoras. Por ejemplo, el Minedu. No sé cuántas unidades ejecutoras tienen, más de 20, porque tienen la SUGEL, que son unidades ejecutoras. Ellos, como se dice, y obviamente de cajón, van a tener que tener una directiva, un lineamiento para formar de repente cronograma para presentar las carpetas de trabajo. ¿Okay? Mi entidad, en el Ministerio de Ambiente, tenemos 4 unidades ejecutoras, donde yo todos los años o forma trimestral saco lineamientos para la presentación trimestral, semestral y anual, y donde le damos cronogramas, una fecha de presentación financiera final, pero también una fecha para la revisión de su carpeta. Y nos tomamos todo un día, donde invitamos no solamente a la parte financiera, sino también tiene que ir a la parte de tesorería, para que revise las cuentas de enlace, los AF9, movimientos de fondos, devoluciones, T6, etcétera, girados, giros sin cheque, ¿no? Y la parte de presupuesto para que revise la parte de presupuestario, ¿no? El PP1, el PP2. Entonces, nos tomamos todo un día, o de repente medio día, dependiendo si es trimestral, si es semestral y anual, nos tomamos un poco más, ¿no? Para revisar toda la información, firmamos un acta, que si está bien, o hay que levantar una información, y damos 3 o 4 días más para la presentación final. Hagan el saneo, si es que hay. hay. Información. Si hay. Entonces, hay que organizarnos. Y eso, dime, Salomé. Algo que debe quedar claro, Martín, por lo que yo te escucho a ti, por la experiencia también que tenemos en la gestión pública, yo desde presupuesto, por supuesto que en la parte administrativa, el señor contador es más o menos como el director de la orquesta, ¿no? Tiene que ir hablando, tiene que ir asesorando, tiene que ir tomando conocimiento de cada uno de los movimientos que se pueda dar en logística, en presupuesto, en recursos humanos y en... A ver, ¿qué se me fue? Ahí tiene, abastecimiento justo, el gráfico de Salomé. Almacenes, etcétera, control patrimonial. Todo tiene que estar, pues, definitivamente concatenado, ¿no? Hacer un seguimiento minucioso de cada una de las áreas que conforman la parte administrativa. Por favor, sigue Martín. Salomé. Y como les decía, acá he tratado de graficar, ojalá que me haya salido muy bien, ¿no? He tratado de graficar lo que dice el anterior, ¿ok? De la responsabilidad para la elaboración de la información contable, ¿ok? Acá está, donde tenemos a la oficina de contabilidad, ¿ok? Y esto es importante para el cierre contable y también para dar información financiera, donde tenemos que la oficina de abastecimiento y servicios auxiliares nos debe proporcionar información. La oficina de procuraduría pública,
¿ok? También nos debe presentar información. Oficina de personal o recursos humanos en algunas entidades, la oficina de proyectos de inversión pública y otras áreas competentes, como tenemos informática, tesorería de cajón, legal, de cajón, proyectos, etcétera, tesorería de cajón. Tesorería es el primo hermano de contabilidad. El primo hermano de contabilidad. Entonces, este es más o menos un diagrama para que me puedan entender cuál es la dimensión de la importancia para la elaboración de los estados financieros y presupuestarios, pues, ¿no? Martín, quiero aprovechar, disculpa que te interrumpa. Acá Edward me dice, mi consulta es, ¿en qué mes del año se debe empezar a tomar medidas previsionales con este fin? Desde el inicio del año fiscal se debe dar las debidas instrucciones a las áreas comprometidas. Exacto, ¿sí? Como les comentaba, hay que programar, hacer un programa para presentación de la información, pues, ¿no? Entonces es importante, como dicen, ¿no? Desde arranque. Como yo siempre digo, ¿no? A veces me dicen, ¿no? Cuando hay un problema, gestiónalo, me dicen, ¿no? Hay que hacer gestión. Pues yo le digo, ¿por qué no cambiamos el chip? ¿No? ¿Por qué no hacemos gestión desde el inicio? O sea, venimos después de nuestro año nuevo, ¿no? Después de las celebraciones de Navidad, de las fiestas, y comenzamos a generar nuestro programa para presentación de la información financiera y presupuestaria, pues, ¿no? Cuando está la unidad ejecutora, las áreas que información me da, y ahorita vamos a verlo. Vamos a aterrizar cada una de estas burbujitas, qué información como básico que nos deben presentar, pues, ¿no? Y espero que les sirva a ustedes, pues, ¿no? Como participantes, los oriente, qué información nos brinda, pues, ¿no? Las áreas de la oficina de personal, abastecimiento, las PIP, ¿no? Proyectos de inversión pública, tesorería, etcétera, pues, ¿no? Entonces, respondiendo a su pregunta, yo considero desde arranque, ¿no? Desde el comienzo, ir organizándonos, ir programándonos, calendarizar, ¿no? Dar una agenda, ¿no? De la información que nos deben presentar, porque así como debemos, la oficina de contabilidad internamente nos organizamos para la presentación de estados financieros, también a la externa, qué insumos vamos a necesitar para poder presentar esta información. Sin los insumos, ¿ok? No voy a poder presentar razonablemente la información financiera. Es como quisiera de repente hacer un rico arroz con pollo y ahora no hay pollo y no hay arroz. ¿Ok? Sí. O de repente el arroz, pues no está en la zanahoria ni la rejita. Entonces, mira, acá Martín Yesenia me hace una tingencia que es bueno de comentar. Ella dice, a mi parecer no es prudente confundir las funciones de un contador con las de un administrador. Por supuesto que sí. Exacto. El contador tiene sus funciones de contador y el administrador de... Vamos a definirlo. ¿Qué hace el administrador? El administrador es el director de la institución en la parte financiera. Es el que se preocupa a que el área logística esté proveyendo de todo lo que necesita la institución. Esas provisiones que puede entregar, tiene que hacerlo dentro del marco de la ley de contrataciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? El administrador tiene que coordinar con el de recursos humanos para que las planillas se efectúen en el tiempo oportuno, se cumple el calendario, etcétera, etcétera. Tiene que dirigir al de presupuesto para que también se vaya haciendo una ejecución en base al plan operativo, el plan estratégico que tiene la entidad. El administrador definitivamente tiene que estar impulsando la ejecución. Coordinar. El contador también coordina, pero ¿qué cosa coordina el contador, Martín? Coordina que una vez que se haya hecho la ejecución, obviamente después que se hayan hecho las ejecuciones para gastos de planillas, de compra de bienes y servicios, etcétera, etcétera, obviamente esa información te interesa a ti como contador. ¿Para qué? Para elaborar los estados financieros. Y acá me dice, gracias Yesenia, he leído atentamente tú y por eso he hecho esa exigencia. Y también quiero responderle darle a Martín, por supuesto, alguien me preguntó, acá creo está Hilario, la oficina de Procuraduría, ¿qué información debe alcanzar para el cierre, Martín? Hilario, en breve te respondo, porque no quiero avanzar, porque es una lámina que viene posterior, y ahí tengo la información. Ya. Ok, Hilario, nos esperamos un momentito, porque vamos a desarrollar en forma general qué información general nos deben presentar cada una de estas áreas. ¿Ok, Hilario? Entonces, vamos a continuar, Salomé, y gracias por la aclaración. Como no, el administrador siempre va a estar por encima del contador
jerárquicamente. Claro que ¿Ok? sí. Va a girar. Pero el administrador también va a depender también de la información financiera que provea el contador, así como información sobre el tema de contrataciones Así que es. provee el logístico, el tema de los recursos que asigna de repente el tesorero, ¿no? Los pagos, si hay un cheque, algunas transferencias que no se han cristalizado, ¿ok? Entonces, así como recursos humanos, si hay problemas con el tema de planillas, si hay programación de los pagos, todo eso tiene que ver el administrador, ¿no? Organizar, supervisar, coordinar con sus áreas, ¿no? El contador va a velar siempre por la parte financiera y como dije, ¿no? Él va a ser después el que registra todo lo que hagan todas las entidades, o perdón, las áreas. Es por eso que yo pongo acá, en el círculo grande, la oficina de contabilidad, y me digo respecto, me estoy centrando solamente en el tema de información de estado financiero. No digo que la parte de contabilidad sea más importante que la de procuraduría, abastecimientos, por favor. Entonces, como estamos en un tema de cierre contable, le estoy dando la dimensión más importante de la oficina de contabilidad, porque sin las informaciones que proveen las otras oficinas, no vamos a poder obtener los estados financieros y la situación económica de la entidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué oficinas responsables de la elaboración de la información contable? Tenemos acá recursos humanos. Y esta es básicamente alguna de las informaciones que debe proveernos recursos humanos para nuestros registros contables. Y por ejemplo, yo cito algunas. De repente entidades que pueden tener otro tipo de información que puedan brindarle a contabilidad. Pero en general es esto. ¿Cómo va la provisión de los beneficios sociales? Hay entidades que tienen personal que es 728, 276, hay personal que tienen los CAS, hay personal que tienen los famosos PAC, ¿no? Personal altamente calificado, altos funcionarios, donde está el ministro, los viceministros, secretario general. Todo eso se tiene que registrar, las planillas, los pagos, cómo va la programación, el compromiso anualizado, a través de cuentas presupuestarias, cuentas de control. O sea, toda esa información que yo estoy citando acá, provisión de beneficios sociales, provisión de los intereses, ¿no? Acá de repente me faltó provisión de intereses de las CTS, tanto de la 728 como de la 276, y también de las planillas de los altos funcionarios, porque también están afectados a beneficios sociales. Provisión de las vacaciones truncas del personal, tanto de la 728, 276 o decreto legislativo 1057 referidos a los CAS, ¿ok? También tenemos las truncas al personal también, acá me parece un poco repetido, gastos por planilla por régimen laboral, y acá dice el OA4. El OA4 es un formato, es un anexo financiero adicional donde vamos a informar jerárquicamente cuánto hemos gastado de repente por directivos, cuánto hemos gastado por el tema de jefes, cuánto hemos gastado por el tema de especialistas, y eso va a servir como para estadísticas para la cuenta general de la República, porque recuerden que, o les comento, la información que se informa a través de la cuenta general de la República es información también que va a acceder los otros sistemas y otra información que merezca informar recursos humanos para enriquecer los estados financieros de la cuenta general de la República, bueno, y forma preliminar los estados financieros de mi entidad, porque recuerde, yo como entidad voy a informar a una fecha determinada cuáles son mis gastos, y a través de las provisiones, que son ajustes que se hacen de forma mensual, vamos a saber cuál es la deuda real que va a tener la entidad a esa fecha. Si yo voy a informar mis estados financieros al semestre, al 30 de junio, acá al fin de mes, debo informar quién me da información de lo que yo debo de personal. Recursos humanos. Recursos humanos me va a decir, se le debe a Periquito, a Fulanito, a Mendanguito. O sea, ellos van a indicar cuánto yo debo, con un informe, y ese informe yo, mediante las notas de contabilidad complementarias, voy a hacer mis registros contables, pues, ¿no? De esta forma vamos a tener cuál es la deuda real de la entidad, pues, ¿no? A la fecha determinada. Y eso es en relación a lo que es recursos humanos, pues, ¿no? Vamos a ir viendo. Miren, acá tenemos la información de abastecimiento. Tenemos el carrito, como decía Salomé, ¿no? Logística de proveer, ¿no? Proveer, ¿no? Servicios, bienes y servicios a la entidad, pues, ¿no? A todas las unidades orgánicas de la entidad. Pero nosotros, ¿qué necesitamos como contabilidad? Se entiende que la entidad va a comprar bienes, existencias, ¿ok? Va a comprar equipos. Entonces, almacén nos tiene que proporcionar información de sus entradas,
¿no? ¿Qué es lo que entró? Y hay que validar esa información. O sea, no esperar a fin de año, hay que hacerlo en forma mensual. Esta información hay que hacerlo mensual, porque si tú no haces tu validación mensual, ahora con eso no te digo que todos los meses llenes acta, pero puedes hacer mínimos por correo y diga, ok, tu información está correcta, algo que te diga que sí hay un indicador, que sí esa información es validada con la información que ha ingresado y sobre todo que ha salido para determinar los saldos finales. Y recuerden la información que nos da Almacén, que es el inventario mensual preliminar, ¿ok? Debe coordinar o debe validar con la información que figura en nuestro balance de comprobación en forma también mensual. Y si eso cuadra en forma mensual, cuando presentemos trimestre y semestre, no vamos a tener problemas, y mucho menos cuando hagamos esta información en forma anual, pues, ¿no? Como digo, ¿qué más digo? Movimiento de entrada y salida de existencias, bienes patrimoniales de la entidad, por cada subalmacén que maneje y consolidado por la entidad, pues, ¿no? Y cuando me refiero a subalmacén, de repente, porque en entidad como la mía, manejamos de repente proyectos, tenemos proyectos de repente financiados por donaciones. Entonces, cada proyecto tiene necesariamente que manejar su almacén, porque son fuentes de financiamiento distintas, pues, ¿no? Y finalmente eso tiene que consolidar como un almacén de la unidad ejecutora, pues, ¿no? Y luego integrarlo como pliego. ¿Qué más debemos tener? Un inventario valorizado al mes a reportar, como les manifestaba, ¿no? Es la forma de cómo consolidar. Recuerden que el inventario debe ser valorizado. Si tengo dos lapiceros que cuestan 5 soles cada uno, finalmente tengo que tener en almacén 2 por 5, 10 soles, ¿no? Lo que tengo en el lapicero se refleja que son 10 soles de mercadería que voy a tener en mis estados financieros, ¿no? Es decir, la existencia que tenemos en el almacén tiene su valorización. Exacto. Y ese valor tiene que estar en tus estados financieros. Exacto, Salomé. Entonces, todo, y la forma de evaluar esta información es a través de facturas, pues, ¿no? Entonces, las facturas que me van a sustentar realmente cuánto me cuesta cada lapicero, cada toner, cada hoja que tengo, etcétera, 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 pues, ¿no? Vamos a tener que tener un control también de los bienes en tránsito y unidades por recibir, ¿sabes? Porque la entidad, compramos muchas veces bienes que por un tema de aduanaje, ¿no? De repente se queda en aduana por un tema administrativo, recién va a ingresar recién al mes siguiente, ¿ok? Y esa información hay que dejarlos en estados financieros como en tránsito, porque aún no lo tenemos, no ha ingresado al almacén, entonces nos tienen que informar. Así como eso, cuando hablamos de bienes en tránsito nos referimos a existencias. Exacto. Y cuando hablamos de unidades por recibir nos referimos a lo que es activos fijos, ¿ok? Incluso hay entidades que manejan unidades por distribuir también, cuando reciben bienes en donación, pero no son para ellas, sino que son de repente para una unidad ejecutora de su pliego. Y eso recién, hasta que se haga la formalización de la documentación, en mi estado financiero va a estar por distribuir hasta que yo haga mi transferencia real de mis donaciones a la unidad ejecutora de destino. Pues no, nos tienen que informar también de los bienes que son cedidos en préstamo, los bienes que son cedidos en afectación en uso, ¿ok? Si hay una donación de bienes patrimoniales, que normalmente se da en la administración pública, la alta y baja de bienes, ¿ok? Si no nos informa control patrimonial que ha habido una alta de bienes, no voy a presentar razonablemente mi información, porque de repente yo tengo en mi inventario 10 computadoras, ¿no? En mi inventario contable tengo 10 computadoras, pero en forma real, física, de repente hay 12. ¿Qué pasó? Hay dos computadoras más que se han dado de alta y no nos han informado. Entonces, mientras que el control patrimonial no nos informe, no vamos a poder obtener nuestros estados financieros correctos, pues, ¿no? Y algún contrato, ¿no? Adendas suscritas, ¿no? Para efectos de control contable, porque recuerden también que la contabilidad se llena no solamente contabilidad financiera, presupuestaria y cuentas de control. Y cuentas de control vamos a controlar los contratos que son firmados, su ejecución financiera, cuánto nos falta para cumplir ese contrato, pues, ¿no? Y otros de interés que merezca informarse. Mira, cuánta información, y estoy hablando solamente en forma general que nos debe dar el área de logística, ¿no? De repente me quedo corto. O sea, cada entidad va a tener su propia, ser específicos en alguna información adicional que merezca informarse a la contabilidad, pues, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, la información de tesorería, ¿ok? Acá está el famoso tesorería. ¿Qué información tesorería nos puede brindar? No sé, Salomé, ¿hay alguna consulta? ¿Ok? A ver. Vamos a ver si hay una consulta. Dice, a ver, alguien me decía ahí, me parece que fue Maritza,
Dice, buenas noches. Ajá. Dígame, señor, ¿cuáles serían las cualidades y experiencia profesional contable que asume el cargo del contador de una institución? Porque a pesar de tener un software contable denominado SIAF, las instituciones están casi igual que antes, con problemas en sus informaciones contables, o mejor dicho, no son consistentes sus informaciones tanto del activo, pasivo y patrimonio. ¿Cuál sería su apreciación al respecto, les? A ver, un poco de repente para, como siempre, y siempre lo he repetido, si bien el SIAF es de uso obligatorio en las entidades del sector público, por todas, sin excepción, las realidades de esta también Salomé. Y ese ejemplo siempre lo he dado. Es como si yo hace 20 años me hubiese comprado un carro, ¿no? Último modelo, ¿no? Full equipo, ¿no? Tengo la música bien pintadito, mi asiento bien colchonado, hace 20 años. Pero lo compré hace 20 años. Ese 20 años era lo mejorcito. De acá, de esa fecha a esta, la tecnología ha cambiado, hay nuevos insumos, ¿no? Y ese carro ha tenido que pasar por varias veces por talleres, hay que tener un mantenimiento, hay que cambiar de repente de lo que era petrolero a gas líquido, ¿no? GNB, GNL, ¿ok? Entonces hay varios mantenimientos. Entonces el carro ya no me va a rendir como me rendía hace 20 años. Ah, obvio. ¿No? Sí. Es obvio, entonces el carro ya no me va a rendir como me rendía hace 20 años. Entonces lo mismo ocurre con el SIAF, ¿no? El SIAF cuando empezó cumplió lo que ¿no? Su objetivo inicial, pues, ¿no? Ahora amerita, de repente ameritamos, y como se está trabajando, como tú sabes, Salomé, se está trabajando en un SIAF 2, ¿no? Sí. Un SIAF en entorno web, un lenguaje ya que está en la nube. Ahora manejamos un SIAF cliente-servidor, ¿no? Cliente-servidor. Necesariamente para interactuar con el SIAF necesitamos estar sentados en una máquina con un servidor de mi propia entidad, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué queremos con el SIAF 2? ¿O qué se quiere con el SIAF 2? De repente desde mi smartphone poder ingresar. Esa es la tecnología que se va a querer. Se entiende que este SIAF 2 que vamos a tener acá a futuro va a mejorar mucha información. Como tú sabes, Salomé, para que este SIAF que actualmente manejamos cliente-servidor, mucha gente tiene problemas donde se tiene que poner relays, parches, cambios de versiones, que muchas veces cambian toda la operatividad, pues, ¿no? Entonces, hacen ciertos desajustes, ¿no es cierto? cuando A veces cambia- se arregla una cosa y se valora. Ok. Entonces, a mi criterio, ¿qué podría hacer? Las entidades están desarrollando sistemas alternativos de contabilidad, los famosos SIGAS, bueno, ¿ok? Donde pueden manejar reportes adicionales, ¿no? Mejores para la realidad de la entidad, pues, ¿no? Y si no basta de repente con eso, de repente mi entidad no tiene los medios financieros económicos para desarrollar un software, podemos utilizar de repente los Excel, las tablas dinámicas para obtener información, ¿no? Si bien toda la información que está en el SIAF es una data que podemos exportar al Excel, podemos ir trabajando y viendo en qué forma podemos mejorar la situación. El contador hoy en día no solamente se debe quedar solamente con la información que me dé el SIAF, ¿no? Por eso que el contador debe manejar, ¿no? El Excel, tablas dinámicas, el Word, para mejorar la información, la calidad de información del gasto, pues, ¿no? Entonces eso es lo que podría tener como apreciación a la respuesta, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, tesorería, así rápidamente, ¿qué información no debe proporcionar? Las conciliaciones bancarias de cajón, ¿no? Que van a servir de sustento para validar información de caja y bancos, ¿no? Reporte de saldo y movimiento de recursos depositados en la CUT, cuenta única de tesoro público, por cada fuente de financiamiento, distinta de recursos ordinarios. El famoso AF9, que muchas veces es resistido por los tesoreros. Decían, no, es información contable. No hay ninguna norma que diga que el F9 debe ser el tesorero. Sí, seguramente que sí, pero por práctica, quien maneja los movimientos de fondos de la entidad es el tesorero. ¿Quién sabe en qué, cuándo se gira, cuándo se paga, cuándo se ha hecho una devolución, el registro T6, cheques sin giro, notas de cargo, notas de abono, etcétera? ¿Quién sabe esa información? Era chamba del tesorero. Es por lo tanto que el tesorero, a mi criterio, y como en muchas entidades, es quien nos debe informar la información o el movimiento de fondos denominados AF9, pues, ¿no? Nos debe informar también acerca de los cheques entregados, ¿ok? En mi curso, cuando hicimos el módulo contable a través del SIAF, siempre enseño que es
un menú, es una opción, la cual no siempre está al día, no siempre llenan la fecha de entrega de cheques, la fecha de entrega de las cartas de orden. Entonces es muy importante contar esa información, porque de lo contrario, Salomé, se distorsiona los cheques en cartera de la entidad, ¿no? Por lo que te entiendo, Martín, generalmente se cae pues en ese problema, ¿no? Uno da el cheque al proveedor y el proveedor no va a cobrarlo inmediatamente. Entonces, obviamente, tu saldo contable va a ser distinto a la parte financiera cuando eso tiene que conversar. Exacto, Salomé. ¿No? Entonces, por eso que les decía, es muy importante, y eso todo se registra en el CIAF. Así Entonces, es. si no registramos la información y queremos obtener los reportes, vamos a tener reportes que son irreales. Por ejemplo, de repente yo tengo mis estados financieros o reportes que me saco del CIAF, puedo tener 20 cheques en cartera. Pero cuando voy a hacer mi arqueo, que vamos a verlo luego, cuando voy a hacer mi arqueo, encuentro que en tesorería solamente hay 10 cheques en cartera. ¿Y qué pasó los otros 10? No, ¿quién le entregué? ¿Qué sucede, Salomé? Es que se olvidó el tesorero o el responsable en tesorería de poner la fecha de entrega en el CIAF, ¿ok? Entonces, si se olvida de colocar esa fecha de entrega, nosotros vamos a reportar o informar en los estados financieros que tenemos más cheques en cartera, pues, ¿no? De lo que realmente existe, pues, ¿no? Entonces, es muy importante que el tesorero nos informe de esta situación, ¿no? Así como los reportes de cheques anulados, los recibos de ingreso, comprobante de pago, las cartas fianzas en custodia, pues, ¿no? Es muy importante. Y acá también logística cumple su rol muy importante de informarnos cuándo se entrega una carta fianza y cuándo se devuelve una carta fianza, al igual que tesorería, ¿no? Y otras que sean de interés, informar a contabilidad para la real situación financiera de la entidad, pues, ¿no? Sin toda esta información que les he citado y la anterior de recursos humanos y logística, ¿creen que tendríamos una real situación de la entidad? Creo que no. Entonces, ¿cuán importante es contar con toda esta información? Y como les repito, solamente esa información, ¿ok?, general, básica, que es común en todas las entidades de la administración pública, ¿ok? Viene también informática, ¿ok? Informática también nos debe entregar información del inventario de activos intangibles, ¿ok? Cuando la compra de activos intangibles, que tiene también su clasificador de gastos, ¿ok? Nos debe entregar también aquella información de software que desarrolla. Eso es un costo, ¿ok? Muchas veces las entidades, cuando desarrollan un software, normalmente lo cargan como gasto, pero finalmente cuando lo culmina hay que activar, pues no hay que activar contablemente. Y informática nos debe indicar cuáles son las órdenes de servicios que han, o cuál es el costo, ¿no? Porque ellos manejan, saben qué gastos han incurrido para la elaboración de ese software por parte de ella o de un tercero, pues, ¿no? Y esa información debemos incluirlo como un software desarrollado y forma parte de un activo intangible de la entidad, pues, ¿no? Es muy importante. Si no nos informan esto, imaginemos, no vamos a informar de repente un activo que la entidad ha desarrollado, pues, ¿no? Y estamos cargando de repente un gasto innecesario, ¿ok? Y acá por ahí nos informaron Procuraduría, ¿ok? Hilario, creo que no, nos preguntaba qué información no debe informar Procuraduría. Acá está, pues, ¿no? Situación de los procesos legales, ¿ok? Situación de los procesos legales señalados en las NIC, sector público, la NIC 19, provisiones y pasivos y activos contingentes, pues, ¿no? Esa información hay que registrarlo, teniendo el criterio si es remoto, probable o nulo, ¿ok? Esa información nos debe informar la Procuraduría Pública. ¿Para efectos de qué? A ver, si yo lo manejo, si es una demanda inicial, lo voy a manejar en cuentas de control, ¿no? Cuando yo recién inicio una demanda a mi entidad, ¿ok? Si inicio una demanda, voy a registrarlo en cuentas de control. Pero cuando esto ya está, Salomé, en una primera o una segunda instancia, ya el procurador que vamos, el caso se va a perder, ¿ok? Tiene que informar a la administración. ¿Quién más que el abogado que informe a la administración que de repente esto lo vamos a perder, anda provisionándolo como gasto? ¿Y esto para qué va a servir? Para que contabilidad informe, tome acciones, ¿ok?, tome prudencia e informar a la Dirección General Contable Pública a través de los estados financieros que de repente vamos a necesitar una demanda adicional presupuestaria para pagar esta sentencia que vamos a perder. Para que luego, cuando ya venga
la resolución final, que es la última, el último paso, donde se tiene que ya cumplir con la obligación de pago, ¿no? Cuando venga la resolución. Porque imaginémonos que Contabilidad o Procuraduría no informe, ¿no? Oculte información a la administración y después viene ya para pagar, no hay plata. Uy. No hay plata. Después hay que pagar intereses, vienen nuevamente demandas, ¿ok? Vienen responsabilidades, pues, ¿no? Otra responsabilidades carga. administrativas que muchas veces pueden, como se dice, ¿no? Piden cabezas, pues, ¿no? Entonces, y el contador tiene que pedirle. En mi caso, yo suelo pedirlo trimestralmente, ¿no? La información a Procuraduría para ver cómo van los casos que tiene el Ministerio, pues, no solamente a favor, sino en contra, pues, ¿no? Si es cierto, la información en contra es la que se registra, en estados financieros se revela, los a favor no se registran contablemente, solamente se revelan a través de los estados financieros, pues, ¿no? Muy bien, entonces espero, Hilario, que te haya servido, y de repente otra información más, porque no solamente es, acá vamos a hablar de sentencias de repente laborales, sino también arbitraje, el tema de ley de contrataciones de Estado, pues, ¿no? Con proveedores del Estado. O sea, toda esa información el procurador nos debe alcanzar, pues, ¿no? Entonces espero que, Hilario, te haya servido esa información. Como repito, esto tiene incluso, si ustedes ven acá abajo, ¿ok? Inciso H del numeral 13 de Directiva 07/2014, que indica qué información nos debe entregar Procuraduría. Y acá en la siguiente lámina tengo un modelo, porque acá hablaba, ¿no? De un formato OA2, deudas por sentencias, laudos y otros, ¿ok? Este formato OA2 es la que finalmente nosotros como contabilidad vamos a llenarlo. Pero esa información, ¿cómo lo vamos a llenar? A través del CIAF. Esta información se llena en el CIAF, Sistema Integrado de Administración Financiera, Salomé. Uy. ¿Okay? Pero Me esa interesa. información la vamos a llenar en base a la información que nos proporcione la Procuraduría. Y miren, ese es un modelo de formato que yo suelo darle a la Procuraduría, que me informe, ¿no? Las demandas administrativas, agrarias, civiles, laborales, penales, tributarias, garantías, avales u otras, ¿no? Infórmame el número de expediente, la fecha de notificación, obligación improbable o remota, y acá el estatus de cómo va la demanda, ¿ok? En forma trimestral para ir revelándolo o registrándolo en los estados financieros. Entonces, ¿cuán importante es esta información? Que finalmente, como te digo, Salomé, este formato OA2 es informado y suscrito por el administrador, el contador, y con la firma del procurador. El procurador va a rubricar su firma avalando, ¿no? Entonces, finalmente esta información va a ser más responsable del procurador que de la misma administración, pues, ¿no? Porque la administración, si bien es cierto, firma la información, el contador firma la información, pero es en base a la información que nos alcance, ¿quién? La Procuraduría o la área que haga a su vez de procurador, pues, ¿no? Entonces, mire, Salomé, qué importante toda esta información que nos van a reportar. O sea, Así es. para que vean, y como repito, ¿no? Esto es un tema en el cual habla de obligaciones y responsabilidades que nos hacen, ¿no? Acá hemos visto las obligaciones y responsabilidades de las áreas como tesorería, logística, recursos humanos, procuraduría, informática, pues, ¿no? Que nos deben proporcionar información, porque la información que hacemos contablemente no solamente en la parte administrativa, ¿no? Que yo voy a registrar mi compromiso anual, mi devengado, mis giros, mis rendiciones, mis devoluciones, sino también hay información adicional que va a nutrir para tener unos estados financieros más razonables, que van a reflejar la situación de identidad a una fecha determinada, ¿ok? Y por último vamos a ver un poco de las acciones preliminares, cómo vamos de tiempo, muy bien. Entonces vamos de tiempo, muy bien. Un poquito de agua. Muy bien. ¿Y qué hacemos? Acciones preliminares a desarrollar por los responsables para el proceso de cierre contable. Y eso está tipificado en la directiva de cierre. ¿Ok? Eso está tipificado. Dice, efectuar las conciliaciones y pruebas de comprobación. Entonces, estas acciones preliminares nos van a servir para hacer las pruebas o demostrar nuestros saldos en mi balance de comprobación. Entonces, los saldos contables tienen que ser validados con cierta documentación o instrumentos para poder validar la racionalidad de mis estados financieros. Y algunas acciones que debemos hacer son arqueo de fondos y valores, conciliaciones bancarias, inventario físico de bienes en almacén, el inventario físico de vehículos, maquinarias y otros,
inventario físico de edificios y estructuras, inventario físico de bienes no depreciables y otras informaciones que debemos realizar, pues, ¿no? Y un poquito vamos a ir desarrollando, porque hay personal, entiendo, en este tema, que no solamente son contadores, no solamente son economistas, no solamente son administradores. Entiendo que de repente hay estudiantes o de otras profesiones que de repente no saben qué es un arqueo de fondos, ¿no? ¿Para qué sirve realmente? Incluso hay personal que trabaja en la misma administración y no sabe para qué hacemos un arqueo de fondos y valores. Y acá le digo, el director general de la administración o quien haga a su vez debe aprobar una directiva para manejar los fondos, que es la famosa caja chica. Así es. ¿Ok? Entonces eso tiene que de ser... tiene que establecerse con una resolución, que la un aprueba, monto, ¿sí? Una persona responsable. Un titular y un suplente. Así pues, ¿no? así un es. titular y un suplente que maneja esta caja chica. Y acá veamos, ¿ok? No es que a mí se me ha ocurrido esto, y acá vemos, ¿no? Acá dice abajo, Directiva y Tesorería 01-2007, literal E, artículo 36. Precisiones respecto al manejo de fondos para pagos en efectivo. Acá está, le dice la directiva. Solamente estoy citando, estoy aglomerando lo que es básicamente la normatividad, lo que dice la administración pública y un resumen, haciendo un resumen para que ustedes lo vayan conociendo, pues, ¿no? Qué importante es manejar. El punto de inicio para qué valores debe haber una directiva, porque al momento que yo voy a hacer mi arqueo, voy a pedir a la titular que está tipificada en esa directiva, ¿cuál es tu directiva que te aprueba que tú eres la titular? ¿Cuál es el monto máximo, ¿no?, que puedo yo retirar por caja chica? ¿Cuál es el monto autorizado para tu caja chica? ¿Cuál es el movimiento mensual que debe rotar tu caja chica mensual? ¿Cuál es el monto mínimo que debe permanecer en caja chica para que no te quedes, ¿no?, sin dinero, sin pues, ¿no? fondos, sin fondos, pues, ¿no? Entonces, es muy importante esta información. Y veamos, ¿y dónde está la responsabilidad de contabilidad? ¿Ok? Las oficinas de contabilidad realizaron los arqueos, ¿no?, siempre en forma periódica, ¿no? Recomendable en forma mensual, a efectos de mantener el control y la custodia de los recursos de la entidad, pues, ¿no? Sí. Y el arqueo no solamente son a los fondos, a los MES, sino que se me arqueo a los valores, Sí. a los cheques, como le repetente, ¿no? Mis cheques en cartera, mis cheques de gerencia, mis cartas fianzas, otros documentos que podamos tener. De repente por ahí tengo, de repente, como se dice, ¿no?, los recibos de ingresos por devoluciones de viáticos. Tengo que también hacer cuánto dinero en efectivo, aparte de caja chica, tiene la entidad, Sí. ¿no? Y ese dinero tengo que evaluar con su recibo de ingresos cuándo fue Ingresado. la caja de la entidad, lo ha tenido, lo ha recaudado y tiene, de acuerdo a la directiva de tesorería, 24 horas para hacer su depósito en la cuenta que corresponde. Si no lo hace en ese plazo establecido en la misma directiva de tesorería, la 01-2007, estamos cayendo en una responsabilidad, en una falta a ello, ¿ok? Se debe realizar por lo menos, como dice, una vez al mes, recomendable, ¿ok? Y en forma sorpresiva. Claro, no habría chiste si le digo, si tú eres Salomé, titular de la casa, digo, Salomé, mañana te voy a hacer un arqueo, ¿no? No. Entonces no habría chiste, se rompería el tema de la sorpresividad, ¿no? No había sorpresa, ¿no? Sería sorpresa para el administrador, que nosotros nos estamos confabulando, pues, ¿no? Así ¿Ok? es. Entonces, y determinar su presencia física y conciliación de los saldos contables. Pues muy importante esta técnica que los contadores manejamos, utilizamos para sustentar y comprobar la validez de nuestros saldos contables, pues, Salomé. Así ¿Ok? es. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Las conciliaciones bancarias, pues, ¿no? Ahí tenemos la calculadora y los bancos, pues, ¿no? ¿Y qué es la conciliación bancaria? Es la comparación de los movimientos registrados en los libros contables de la entidad, ¿no? ¿Ok? Con los estados bancarios de cada una de las cuentas bancarias a fin de verificar la concordancia entre ellas a una fecha determinada. Si bien es cierto, Salomé, que muchas veces las conciliaciones nunca van a cuadrar, ¿ok? Porque puedo tener en mi libro de bancos de repente un monto y en mi extracto bancario otro monto, me dice, oye, ¿y cuál es la conciliación? Ahí justo, mire, la conciliación determina diferencias. Voy a tener mi cheque girado, ingresos en tránsito, mis notas de cargos por pagar, voy a determinar la diferencia, y esa diferencia debe arrojar cero, pues, ¿no? Para fin de repente en el próximo mes, estos cheques que no he pagado, se pagarán, pues, ¿no? Entonces, muy importante la conciliación bancaria para efectos también de demostrar, ¿no?, este instrumento o esta técnica, pues, ¿no? ¿Y de quién es responsable
Estas conciliaciones bancarias, acá tenemos directiva, acá se comió un poquito la directiva, igual la directiva 01-2007. Los titulares, ¿no?, de las cuentas bancarias son responsables, ¿quién? El administrador y el tesorero, Salomé. Muy bien. Previamente, ellos titulares deben estar registrados a través del CIAF, ¿no? El CIAF tiene en el módulo administrativo un registro una opción para registrar los titulares, pues, ¿no, Salomé? ¿No? Acá en Desarrollo Global, cuando desarrollamos el módulo administrativo, ¿no?, informamos cómo se llena los titulares, los suplentes de las cuentas bancarias, pues, ¿no? Entonces, ellos van a ser los responsables de las conciliaciones bancarias. El contador solamente va a validar esta información, pues, ¿no? Para sus efectos contables. ¿Qué más tenemos? Mira, el inventario físico de bienes en almacén. Que muchas entidades no le toman importancia, solamente dicen, lo hacemos una vez al mes, o una vez al año. Al año. Yo recomiendo que debe ser 2 veces al año, una semestral, como mi entidad lo hace, y otra en forma anual, pues, ¿no? De repente la anual ella es más trabajado, con cronogramas, con actas, qué sé yo, pero al menos una semestral, un acta al menos preliminar, ¿no?, informal, digamos, entre comillas, una especie para que puedas validar tu información de almacén una vez al año o 2 veces al año, ¿no?, que te sirva, y no cargarlo todo a fin de año, no cargar. De repente, cuando tú lo haces de forma semestral, por ahí estás viendo alguna irregularidad, algo que no cuadra, y tienes el tiempo suficiente, 6 meses más, para poder solucionarlo, pues, ¿no? Así es. ¿Y qué es el inventario físico? Es una verificación física que consiste en constatar la existencia o presencia real de los suministros, como dicen, los repuestos y otros bienes, materiales almacenados, y apreciar su estado de conservación. Hay que ver su estado de conservación, porque muchas veces cuando hacemos un inventario nos damos con la sorpresa, ¿no?, que esos bienes tienen 2 años o 3 años, los toners, por ejemplo, ¿no? O de repente han comprado toners para un tipo de fotocopiadora que no está en el mercado, pues sin embargo lo seguimos teniendo en stock. Entonces, ¿para qué tenemos stock? Hay que darle baja. O hay que donarlo a alguna entidad, a un colegio que de repente está teniendo que necesita esos toners, ¿no? ¿Ok? Y el almacén, que es simplemente el área de depósito temporal, ¿no? Porque no compramos almacenes o mercadería para tenerlo estoqueado, sino lo utilizamos para darle movimiento a nuestro almacén, pues, ¿no? ¿Ok? Como dicen, ¿no? Para las mercaderías que ya se guardan para luego ser distribuidas, ¿ok? Muy bien, porque el almacén también genera un costo, porque hay entidades que como manejan grandes almacenes, de repente alquilan locales para guardar su información, guardar su mercadería, pues, ¿no? Y eso también genera costos financieros. Si estuviéramos, Salomé, hablando de un sector privado, habría costos indirectos, costos fijos que sí repercuten en los resultados de las utilidades del ejercicio, pues, ¿no? Entonces, pero hay que tener esa misma mentalidad para el sector público también, pues, ¿no? Y acá tenemos un modelo de acta, ¿ok?, que hemos firmado a diciembre de 2014, ¿ok?, donde vamos a ver el inventario y demostrar las diferencias. En mi caso, como tenemos la práctica, en el caso de inventario se informa a hacerlo semestral, ¿ok? Básicamente no tenemos diferencias porque ya nos vamos programando, pues, ¿no? Y acá ven, las actas son firmadas por el logístico, por el contador, por el almacenero y algún representante de la comisión de inventario, ¿ven? Donde vamos a determinar las diferencias, vamos a valorizar, pues, ¿no? Prácticamente es un resumen del acta. Esta tiene también más movimiento, pues, ¿no? Más información adicional, pues, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? El inventario físico de bienes muebles, pues, ¿no? El inventario físico de bienes muebles, que también es importante hacer en la práctica, ¿no? Si bien siento acá y es algo más trabajoso, porque son varios ítems que hay que inventariar, por ejemplo, como dice la imagen, un servidor, una impresora, etcétera. Hay que ver la vida útil, ¿no?, para efectos de su depreciación, ¿ok?, el costo, la evaluación, toda esa información. ¿Qué dice? Todo inventario es un procedimiento que consiste en verificar y codificar patrimonialmente, y esa responsabilidad de control patrimonial, ¿no?, todos los bienes patrimoniales que la entidad adquiere o le son donados o le son transferidos, ¿ok?, con el fin de verificar su existencia real. Si no hacemos inventario, puede ser que yo tenga de repente computadoras, unidades vehiculares, ¿ok?, mesas, estantes, que de repente ya no existen, se han roto o sea, prácticamente, como dicen, ¿no?,
se han robado, ¿no? O han desaparecido, por no utilizar la palabra robado, se han desaparecido la entidad, o sin embargo lo sigo teniendo en mi estado financiero y lo sigo depreciando. De acuerdo a la NIC, un activo fijo debe dar un servicio potencial a la entidad de servicio, ¿no? Un beneficio, ¿ok? Eso dice la NIC, por eso que voy depreciándolo. ¿Okay? Así es. Pero si ese activo no lo tengo... Esa depreciación es sinónimo de sincerar el valor de los activos. No, la depreciación es básicamente el consumo, sí, ¿no? Ya, es ya, el ya, consumo de la, sí, ¿no? Y voy disminuyendo la vida útil, ¿no? de mis activos fijos, pues, ¿no? Entonces, si no lo tengo esos bienes en mi entidad, ¿ok? No puedo ir depreciándolo, porque la empresa voy mandándolo al gasto. Entonces, es una práctica correcta que debemos hacer todas las entidades, y el contador es el principal, digamos, responsable, entre comillas, para que se dé este inventario y se lleve a validar esa información. Por ejemplo, acá tenemos un acta que hemos firmado mi entidad, y ven, acá sí tenemos diferencias, ¿no? Porque acá hay, de repente, por ejemplo, unidades de transporte, tenemos una diferencia. En este caso eran botes que eran, si no me equivoco, eran peques en Iquitos que se habían desaparecido por efecto de la naturaleza, se habían destrozado, ¿no? Hubo una inundación en Iquitos, desaparecieron esas lanchas, como varios daños materiales, menos mal que no humanos, pero sin embargo no informaron, ¿no? No informaron a contabilidad. Entonces, contabilidad, ¿cuándo se informa? Cuando es el inventario. Entonces, ¿ven? Justamente para eso es el inventario, para ir corrigiendo, sí. ¿no es cierto? No sé si lo pueden poner, agrandar la pantalla, por favor, un momentito. Ahí vean. Vean, solamente voy a este caso nomás, como le digo, ese peque. Unidad de transporte, contabilidad tiene 32 bienes. Y el inventario físico arrojó 31. ¿Ok? Y ahí justo diferencia tenemos uno. Porque yo contablemente tengo un peque más. ¿No? Un bote más. Entonces, tenemos que informar. El comité informa logística a control patrimonial para que proceda a hacer la baja patrimonial. Y esa baja patrimonial tiene un procedimiento de acuerdo a la SBN, pues, ¿no? Entonces, esa información no queda acá. Hay que hacer los ajustes contables, pues, ¿no? Entonces, qué importante es esta información, Salomé. Esta técnica para hacer inventario, pues, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, este es un formato que sale del CIAF, el OA2, el AF2, perdón, 2A, donde vamos a reportar o registrar todos los bienes de mi entidad, pues, ¿no? Acá lo dejo, acá se registra lo que es vehículos de transporte terrestre, transporte aéreo, acuático, para oficina, ¿ven? Y esta información luego es firmada por el contador y por el director de administración o la que haga sus veces en la entidad, pues, ¿no? ¿Ven? Vamos a ir terminando ya. ¿Ven? Acá tenemos, creo, hasta las 10, 11 de la noche tenemos a la vez. Tengo mucho material. Sigamos hasta que nos voten. Dice, no, hasta que nos voten, hasta que nos cierren el local. Muy bien. Inventario físico de... Ya acabamos, Sofía, ya acabamos. Sofía me está mirando. Continuamos, sí. Sofía. Muy bien. Inventario físico de edificios y estructuras. ¿Ok? Hay entidades que manejan varios edificios, varias estructuras. La SBN nos afecta en uso varios bienes o edificios, terrenos. Sin embargo, no sabemos registrar la parte contable. La NIC indica que cuando nos afectan en uso un bien, una entidad a otra, la entidad que da el bien o el edificio en afectación en uso debe dar de baja patrimonial a su entidad, en su entidad. Y la entidad que recibe este edificio o terreno en afectación en uso debe dar la patrimonial. Hay muchas entidades que esto lo siguen registrando en cuentas de control. ¿Ok? ¿Por qué? Y nuevamente, ¿qué dice la NIC? ¿No? Hay que registrar todos los hechos económicos activos, planta, equipo, mobiliario, que van a representar un beneficio o un servicio potencial a la entidad. Yo al recibir este bien inmueble, voy a recibir un servicio potencial. Y es más, ¿ok? Voy a tener derechos y obligaciones sobre este inmueble, porque voy a tener que pagar, ¿qué? Tributos, aranceles, etcétera, mantenimiento. ¿Y cómo voy a pagar un mantenimiento, un arancel, si no lo tengo registrado en mi cuenta cuenta contable? Obviamente. O sea, ¿de dónde? Si me viene una auditoría en OSI, tú estás pagando arancel de local A, pero yo reviso tus estados financieros y no tienes ningún local A. Pero sin embargo, tu entidad sigue gastando en pago de tributos, aranceles, mantenimientos de la entidad A, si no hay nada registrado. Entonces, el registro es la partida de nacimiento para que la entidad pueda hacer, como dicen, ¿no?, los derechos y obligaciones que tiene sobre ella.
¿Ok? Por eso que es muy importante que hagamos un inventario físico de edificios y estructuras, ¿ah? Es muy importante que hagamos, ¿no? Tiene que haberse un acta también, un acta que finalmente no hay acta formal, pero sí hay un acta que podemos de repente elaborarla para firmar, pues, ¿no? Aquellas obras en curso, hay que ir informando también, pues, ¿no? Y miren, toda esta información también, ¿no? Qué espesos somos nosotros los contadores, ¿no? Un formato, el AF2, ¿no? Nos reímos, ¿no, Salomé? Me y bueno, río, Martín, lo que me pasa río, es que esta Martín. información, al fin del año, por eso nos volvemos locos los contadores al fin de año, esos meses de febrero y marzo, realmente en mi casa ya me ven poco, ¿ok? Porque estamos abocados a llenar todos estos formatos. Si ustedes revisan la directiva 07-2014, como digo, pueden googlear, ¿ok? Y van a obtener todo, van a ver todos los formatos que hay que llenar, ¿ok? Son creo que más de 30, 40 formatos que hay que llenar en la administración pública, pues, ¿no? En estados financieros y estados presupuestarios. Y pueden ver acá, edificios y estructuras de activos no producidos. Y acá ven, hay que llenar viviendas residenciales, construcciones en curso, hay que informar todo eso, edificios administrativos. Por acá vemos estructuras y puertos y aeropuertos, ¿ven? Para Corpac. Por acá tenemos terrenos, activos no producidos, ¿ven? Hay que registrar los terrenos, hay que revisar activos del subsuelo y terrenos en afectación en uso. O sea, toda esa información hay que registrarlo. Y ven esta columna acá, la depreciación de ellos. ¿Ok? En esta columna acá tenemos la depreciación, informar el saldo neto, que finalmente ese saldo neto va a ir para mi estado de situación financiera. ¿Ok? Si no nos informan, si no hacemos estas acciones preliminares, ¿cree, Salomé, que vamos a poder obtener estados financieros razonables de mi entidad? Yo creo que no. No, definitivamente vas a tener. No vamos a ahí. tener, no vamos a poder tener. ¿Ok? Y acerca del inventario físico de los bienes no depreciables. Y acá sí hay un problema siempre con los contadores, bueno, en caso de los bienes depreciables. Dice, no, como los bienes no depreciables son menores a un octavo IT, es un gasto corriente. No. Acá, es más, yo le digo, hay una jurisprudencia en eso que sacó la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿ok? Donde indica que todos los bienes no depreciables menores de un octavo IT, ¿no? Menor aproximadamente a la UIT vigente en el año que tú estás comprando, porque eso varía de acuerdo al año de año, la UIT varía. Salomé dice, este año la UIT que está, creo que 3.850, okay. sí. O sea, hay que sacar un octavo de esa UIT de este año. Si es menor, es un octavo, es un bien no depreciable. Si es mayor, es un activo fijo, cuenta 1503. Y usted mira, ¿y a dónde lo manda? Si tú me dices que la cuenta 1503 activo, ¿a dónde lo contabilizo? Al gasto. Y lo controlas a nivel de cuentas de control. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde dice? Acá. En este sentido, aquellos bienes que no alcancen el valor de referencia serán registrados como gastos y controlados en cuentas de control. ¿Ok? Cuentas de orden o control. ¿Ok? Pero finalmente, sin importar, ¿no? ¿Qué es lo que he comprado? ¿Ok? Siempre va a ser un gasto de capital. Okay. Es un gasto de capital. ¿Ok? Es un gasto de capital. Sin entrar, como dice, ¿no? Acá, sin entrar a distinguir el costo unitario de los estados bienes, ¿no? Son un gasto de capital los bienes no depreciables. ¿Ok? Entonces, por favor, esto es muy importante porque tiene incidencia presupuestaria y financiera, por favor. Donde a veces me ha tocado ir a asesorar cuando yo, ¿y por qué no has contabilizado tus bienes depreciables? Ah, lo que pasa es que lo hemos adquirido como gasto corriente. Yo le digo, pero estás contradiciendo. No, me dice que... Y le saco la norma y se quedan callados. Entonces, sí, no te preocupes que el próximo año lo vamos a hacer. Cuando vuelvo a asesorar o me llaman, vuelven diciendo lo mismo. ¿No? Que somos insistentes en ello, por favor. A ustedes que están participando en esta capacitación, les imploro, por favor. Les imploro, por favor, miren, les imploro. Gasto de capital, por favor. Gasto de capital. Muy bien. Y hay que firmar un acta también. ¿Ve? Cuentas de orden, bienes no depreciables. Ahí está el acta. Y también hay diferencias. ¿Ok? Y esta información, tanto de bienes no depreciables como de activos fijos, Salomé, control patrimonial tiene que informar a dónde, a la Superintendencia de Bienes Nacionales, pues, ¿no? A través de su formato del CIMI. Muy bien. A la SBN, ¿no? A la SBN. Entonces, ¿cuál es importante esta información, pues, no? Y tenemos acá otros inventarios de activos intangibles, ¿ok? Básicamente ya creo que esta es la última que tenemos,
inventario de activos intangibles. ¿Ok? Muy bien. Me dan permiso para unos minutos más, Sofía. ¿Ok? Entonces vamos a terminar con esto. Vamos a terminar con esta. Inventario de activos intangibles. Es otra técnica, otra información, pues, ¿no? Muchas veces no hacemos, las áreas, las entidades, no damos mucha importancia a los activos intangibles. Y es responsable de las áreas de informática de llevar un control o una custodia de los activos intangibles, los software y licencias que adquiere la entidad. Y no solamente los que adquiere la entidad, como ya hemos dicho anteriormente, los software que desarrolla también la entidad o un tercero. ¿Ok? Es más, les comento, y si ustedes pueden leer acá abajo, que dice, la resolución ministerial número 073-2004-PCM aprueba la guía para la administración eficiente de software legal en la administración pública. Y en resumen, ¿qué dice? No, que la área de informática debe elaborar un software, prácticamente dice, ¿no?, elaborar un software para administrar todos aquellos activos intangibles que se adquieren o se desarrollan. Muy bien. Acá está una especie donde habla de, ¿no?, realizar un inventario de software, que es un componente crítico, que es muy importante, y esa información es validada con la parte contable, pues, ¿no? Y acá habla un poco de que el área informática debe mantener actualizado mediante la renovación periódica esta información, pues, ¿no? ¿Ok? Igual que las otras informaciones, con esta información vamos a llenar nuestro formato que se llama otras cuentas del activo. Y acá también tenemos que llenar, ¿no? Si revisamos por acá abajo, dice software. ¿Ok? Acá está. Acá por esta parte de acá, ¿ya? Activos intangibles, patentes, marcas, y acá dice software o otros activos intangibles que la entidad quiera. Entonces, ¿cómo vamos a validar esa información? Con la información que nos dé el área de informática, pues, ¿no? ¿Ok? Acá también habla un poco de los cálculos y los registros de contables y a los ajustes técnicos que se refieren a las depreciaciones, amortizaciones que hay que hacer. Ahí lo vamos dejando, ¿no?, que hay que hacer la entidad. Acá está un formato de F3, justamente de aquellos ajustes técnicos de las depreciaciones y amortizaciones. También hay que llenar un formato. Entonces, esto hay que hacerlo en forma mensual. ¿Ok? Esto sí lo voy dejando ya, solamente lo he puesto para que sepan qué información vean. De lo que hablábamos, ¿no? Acá está en forma más detallada, más específica, qué información, Salomé, debemos llenar, ¿no? El estado de situación financiera, el estado de gestión, el estado de cambio de patrimonio neto, ¿ok? Estados financieros consolidados. O sea, toda esa información que nosotros vamos a llenar como producto final, ¿ok? Es prácticamente de lo que hemos obtenido como insumo de otras acciones preliminares que te he dicho, Salomé. ¿Ok? Entonces, toda esa información vamos a tener, es útil. O sea, no es información que nosotros los contadores le pedimos solamente porque queremos pedir información o, como dicen, ¿no?, fregar la pita de repente a las otras áreas. No, es información que va a ser realmente útil a la entidad, pues, ¿no? Así es. Porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Acá vamos pasando de por alto, ¿no? Acá ustedes lo pueden revisar, este material entiendo. Acá también les dejo algunos resúmenes identificados, ¿no? Principales errores, observaciones. Muy bien. Y solamente para terminar, el día de hoy, y siempre cierro con este mensaje, dice, no se puede medir, ni conocer, ni controlar lo que no se registra. ¿Ok? Por ello modernizamos los registros y buscamos la cuenta general de la República digital, oportuna y de calidad al alcance de todos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿quién lo dijo esto? El señor Óscar Pajuelo, el actual contador público de la Nación, ¿no? El director de la Contabilidad Pública de la Nación. Muy bien, Martín, te felicito. No, interesante tu exposición, y quiero decir a todos los participantes que pueden formular sus preguntas, ya que acá estoy atenta al chat si tuvieran alguna pregunta que realizar. A ver si me ayuda mi ingeniera de cámaras que esta noche nos ha tocado. A ver si mi chat está recibiendo. A ver, vamos a estar nosotros atentos a las primeras preguntas. Muy bien,
Entonces, mientras esperamos, Martín, las preguntas de los participantes, ¿qué te parece, Martín, si comentamos? No, realmente... Tú decías en un momento, los contadores somos espesos. No es así. Martín, los que trabajamos en gestión pública tenemos que entender que el contador tiene que consolidar la información. Por ejemplo, tiene que pedir al jefe de recursos humanos, por ejemplo, cuánto ha sido el valor, ¿no?, de la ejecución de todo el año. Exacto. Primero, cuánto recibió, qué PIN tuvo, qué PIN tuvo al iniciar el año fiscal, y finalmente cuánto fue la ejecución, cuál fue el movimiento, ¿no?, de las contrataciones que tuvo según los procesos CAS que haya CAS o los otros tipos de procesos según la modalidad de contratación para personal que tengan, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo, logística te tiene que informar todos los movimientos, todas las compras, y lo que tú decías también, me imagino yo que el encargado de almacén, el encargado del patrimonio, tienen que decirte a ti qué mercadería, qué bienes están en tránsito, qué bienes han entrado, en qué porcentaje, qué valor tiene lo que nosotros tenemos en nuestro almacén. Mira, acá me dice Héctor, la directiva 05-2014 sigue vigente, dice... Sí, estimado, la directiva es del 2014. Esa salió en el mes de agosto, julio, exactamente no tenemos fecha, pero hasta ahora sigue vigente. Así como la 05, que es para el trimestral y semestral, que justamente esa directiva va a ser herramienta o insumo para presentar los estados financieros de ese semestre al mes de junio. Muy bien, muy bien. Bueno, pues chicos, entonces acá nos agradecen gente de muchas partes del país, Martín, de Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Ayacucho, Huamanga, sí, de Tacna también han estado. A nivel nacional, Salomé. Sí, han estado muchos participantes. Ese es bueno, Salomé, porque y para nosotros interés, hay no solo interés, hay una obligación de parte nuestra de querer brindar, obviamente, semana a semana, este tipo de videoconferencias que van a ayudar a complementar la formación del gestor público, Martín. Muy bien, Martín. Nosotros estábamos esperando. A ver, William dice, la presentación de los estados financieros y presupuestarios deben ir acompañados de los análisis de cuentas contables. De hecho, o sea, aparte de lo que le comentaba, ¿no?, de las acciones preliminares, es fundamental tener análisis de saldo, porque si tú no tienes tu análisis de saldo, ¿cómo vas a sustentar también contablemente el saldo o tus estados financieros, ¿no? Si vas a reflejar, por ejemplo, en cuenta de pagar que tienes de repente 50.000 soles al fin de año, tienes que tener un detalle a quién le debes, o si tienes cuentas por cobrar que vas a presentar o vas a declarar en tus estados financieros, tienes que informar o tener un detalle a quién yo le tengo que por cobrar, como derecho, ¿no? Informar los derechos y obligaciones a quiénes. Eso a quiénes es un análisis de saldo. Si yo tengo viáticos que he entregado, ¿no?, tengo que tener un detalle, un análisis, quiénes me deben o tienen pendientes de rendición los viáticos o alguna asignación que he entregado, pues, ¿no? Y eso se llama saldos, análisis de saldos, para comprobar mis saldos del balance de comprobación, ¿no? Es muy importante eso. Hilda me hace una pregunta, Martín, que dice, en relación a recursos humanos, quisiera saber si para realizar las ampliaciones para algunas convocatorias existen fechas. Quisiera que me digas tú, ¿quieres saber si quieres una ampliación para llevar a cabo el proceso de selección o quieres una ampliación presupuestal para sacar más procesos de selección? Por favor, aclárame la pregunta. Y después dice, Mauro dice, en almacén de la entidad se tiene saldo de materiales de obra, ¿ingresa a ser contabilizado? Sí. Respecto a lo que es almacén de obra, tengo que precisarte que de acuerdo a la resolución de la Contraloría General de la República, hay que, como dice, ¿no?, hay que tener un almacén de obra que está fuera del almacén principal. Por eso que cuando hablaba de las posiciones, hablaba de subalmacenes que finalmente son consolidados. Entonces, al ser saldo de obra independiente, también es informado a la oficina de contabilidad para los controles del caso, pues, ¿no? Si bien es cierto, acá ese movimiento de almacén inicialmente no va a tener incidencia financiera,
¿ok? Me refiero a que no va a elevar el resultado del ejercicio, pero sí vamos a tener un control sobre ella, pues, ¿no? Saber qué mercadería está saliendo y qué mercadería está siendo utilizada para la obra en curso, pues, ¿no? Acá Hilda me dice, para llevar más procesos de selección. Ya se terminó la fecha. Según la ley de presupuesto 30281, la que salió este año, solo podíamos solicitar las ampliaciones para mayores recursos para la contratación de más CAS hasta el 31 de marzo de este año. Ya estamos 5 de junio, ya eso ya no se puede solicitar. Muy bien, acá me dice Elías, buenas noches, por favor consulto, ¿un bien desde qué fecha debe depreciarse, Martín? A ver, buena pregunta, y eso quería tocarlo también. De acuerdo a la NIC 17, que ha sido oficializada en septiembre de 2013, ¿ok? Los bienes patrimoniales se deprecian cuando están en el lugar y puestos a su disposición para su uso. ¿Qué quiere decir? Antes, de acuerdo al instructivo contable, indicaba que yo depreciaba, por ejemplo, una computadora, o vamos a ver, una fotocopiadora, ya al mes siguiente comenzaba su depreciación. Ahora, de acuerdo con la NIC 17, que dice, no, si yo esa fotocopiadora lo he puesto, lo he comprado y está en el lugar, ¿no? Y listo para su uso, pero no se está usando, igual se deprecia. ¿Por qué? Porque este enfoque ha cambiado luego del manual de estadística y finanzas públicas, que todo se hace en base al devengado. Entonces, ¿por qué devengado? Porque cuando ocurrió el hecho. ¿Y cuándo ocurrió el hecho? Cuando ya se compró. Y si ya se compró, ya va a generar un beneficio potencial para la entidad. Entonces, ya desde ahí se tiene que depreciar. Entonces, la depreciación es desde el momento en que el bien patrimonial está listo en el lugar y listo para su uso. ¿Qué opinión tienes tú, Martín? Acá hay una pregunta que me parece graciosa también. A ver. Dice, buenas noches, ¿se puede pagar un servicio por única vez sin contrato? Pues, muy difícil. Nunca. Muy difícil. Ni por única, ni por nunca, ¿no, Martín? Claro, lo que pasa es que todo tiene que ver un sustento. Es más, tú sabes, Salomé, que manejas de repente más que yo el tema presupuestario, ¿no? Para que se pueda aprobar las certificaciones, ¿no? El compromiso para que se pueda aprobar el gasto, tenemos que tener la certificación y si no hay, no ni hablar. O mínimo una servicio, una orden de compra. Claro. No se puede, no se debería. O sea, la respuesta es no se debería. ¿Ok? Porque después de repente podrían hacerlo porque el CIAF aguanta todo, ¿no? Así es. Pero no, entonces la respuesta creo que es más prudente, será no se debería. No, absolutamente. Mira acá, y esta es la última pregunta, por favor. Tenemos que terminar, todo tiene su final, sí, Martín. Todo, como entonces, acabó, ¿no? Todo tiene su final, nada dura para siempre. Así es. Mire, ve, alguien me dice acá, cuando se adquiere un bien, un contrato o servicio menores a 3 UIT, el proveedor debe estar inscrito o en el RNP, es decir, en el Registro Nacional de Proveedores, si es menor a 3 UITs. No, porque está afecta, lo que pasa es que esta compra, que son las compras directas, como se le llama, no está afecta a la ley de contratación y adquisición del Estado. Pues entonces no es necesario, ¿no? Creo que para eso es un tema logístico en este caso, y por experiencia te puedo decir que para hacer una compra, por ejemplo, menor a 10.000 soles, digamos que es menor a 3 UITs, solamente el logístico, el encargado de compras directas, te va a pedir hasta 3 cotizaciones, ¿no? Y de acuerdo a esas 3 cotizaciones, va a adquirir quien ofrezca un menor costo y a él se le va a comprar, no cosamente el bien, pues, ¿no? Entonces no hay necesidad de RNP. El RNP es para cuando afecta ya a la ley de contratación y adquisiciones del Estado y su reglamento. Acá Hugo López Matos me aclara, dice que él sí tiene la certificación y tiene la orden de servicio, lo que no tiene es el contrato. No te preocupes, la orden de servicio ya es un contrato. Un contrato civil, ¿ya? Es un contrato civil, ¿ya? Es un contrato, así que no necesitas, además de la orden de servicio, no necesitas otro contrato. Suficiente con la orden de servicio, estimado Hugo, ¿ok? Muy bien, Martín, hemos llegado al final. Quiero darte las gracias, ha sido brillante tu exposición, particularmente yo me he nutrido mucho de tu exposición y ya sabes
que yo soy tu fiel admiradora y seguidora para este curso en el tema contable. Igualmente, quiero agradecer a todos los participantes de esta noche que nos han acompañado. Por favor, que la próxima semana también vamos a tener una videoconferencia más, y seguro va a ser de otro tema vinculado sin duda a la gestión pública. Muy bien, yo quiero hacer un llamado urgente a nuestra querida Sofi para que se despida de ustedes, y obviamente, Martín, primero quiero que te despidas tú para finalizar la sesión. Me dice Ceci, nuestra querida Sofi, despide tú nomás, muchas gracias, gato honor para mí. Por favor, Martín, tus palabras de despedida. Bueno, buenas noches, primeros participantes. Bueno, es un placer siempre compartir las experiencias que uno va acumulando, bueno, en estos muchos años. No me considero muy mayor, pero sí compartir, ¿no?, las experiencias, los conocimientos, porque siempre es bueno hacerlo para en beneficio de estas nuevas personas que van de repente incursionar en la administración pública, ¿no? Entonces, es un placer siempre. Y ustedes buenas noches, hasta una nueva oportunidad. Martín, disculpa, no me gusta dejar a nuestros amigos. Mira, la última, no más, por como favor. se dice, la del estribo. Así, mira, del estribo, Héctor dice, ¿cuándo se realiza la revaluación de activos fijos? La revaluación de activos fijos ya se usa cuando el bien patrimonial ya ha sido de repente utilizado al 100%, ¿no? La computadora ya lo utiliza al 100% y la entidad puede optar, ¿no?, por darlo de baja o hacer su revaluación, ¿no? Entonces, para hacer su revaluación tiene que haber algunos procedimientos técnicos que el área de control patrimonial debe determinar para darle un nuevo valor a ese bien y alargar la vida útil del bien en beneficio de la entidad, pues, ¿no? Muy bien, gracias, Martín. Muchas gracias con nosotros. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias por su participación. Y acá está nuestra brillante Sofía para dar las indicaciones que el caso requiere. ¿Ok? Gracias, hasta luego. Gracias.